¿Qué son los orbitales atómicos? ¿Qué son los orbitales atómicos? Soy Rogelio Campo, profesor titular de la Universidad de Caldas. En este video voy a intentar responder la pregunta de qué son los orbitales atómicos y para qué es útil este concepto. Antes de responder esta pregunta, quiero decirles que la ciencia se vale de evidencias experimentales, directas o indirectas, pero también se vale de modelamientos matemáticos. En el caso de la química, las evidencias experimentales, las que se toman en los laboratorios, se tiene el reto de reproducirlas o por lo menos que haya cierta coherencia con las simulaciones matemáticas. Las simulaciones matemáticas se hacen a través de métodos computacionales, a través de programas como Gaussian, por ejemplo, con servidores de alto impacto, de alta capacidad de procesamiento. Esos modelamientos matemáticos que se hace por computador, en esencia buscan calcular propiedades atómicas y propiedades moleculares. Y como les decía antes, el reto del científico es que sus cálculos encajen de cerca lo máximo posible con las evidencias experimentales. Esos cálculos computacionales se hacen a través de unas funciones matemáticas y esas funciones matemáticas son las que se llaman orbitales atómicos. Entonces quiero decirles que los orbitales atómicos son funciones matemáticas, cada una de ellas son funciones matemáticas, hay número infinito de funciones matemáticas y para cada elemento de la naturaleza las funciones matemáticas son distintas. O sea, una función matemática 1s es distinta para el hidrógeno, es distinta para el carbono, es distinta para el nitrógeno, es distinta para el oxígeno y así sucesivamente. Pero con algún grado de parecido matemático. Esas funciones matemáticas reciben simplemente unos nombres abreviados, porque son funciones matemáticas demasiado complejas. Entonces, para no entrar en el rigor matemático y en todo el formato matemático, simplemente cada función matemática tendrá un nombre. Entonces, 1s es nombre de unas funciones matemáticas que enfatizan que son distintas para cada átomo. 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz. Recordemos que estos son niveles cuánticos energéticos para los átomos de los elementos, de tal manera que usamos funciones matemáticas 1s solo en el primer nivel primer nivel energético, usamos funciones matemáticas 2s, 2px, 2py y 2pz para cálculos de energía del segundo nivel cuántico. Usamos orbitales 3s, tipo 3p y tipo 3d para el tercer nivel cuántico y así sucesivamente. En el caso de los elementos pequeños de la tabla periódica con los que trabajamos la química orgánica, no tenemos que utilizar sino unos pocos orbitales atómicos porque se trata de elementos de átomos muy pequeños. Muy bien, sabemos ya qué son los orbitales atómicos, funciones matemáticas para hacer cálculos. Esas gráficas que le muestran a uno las funciones matemáticas tipo S, por ejemplo, con formas esferoidales, o funciones matemáticas orbitales en forma como de dos lóbulos, esas son gráficas matemáticas. No tienen nada que ver, o no tiene mucho que ver con la forma de un átomo en esencia, sino son gráficas de las funciones matemáticas. ¿Para qué sirven esas funciones matemáticas? ¿Para qué sirven esos orbitales? Como les decía antes, sirven para que
por métodos computacionales se pueda simular o se pueda establecer o se puedan calcular propiedades atómicas y moleculares. Y una de las propiedades fundamentales a calcular es la energía de los electrones que hacen parte de un átomo. Ya sabiendo la energía de cada electrón en un átomo, la suma de la energía de los electrones que hacen parte de ese átomo nos da la energía del átomo total. Estoy hablando de estimaciones teóricas. Como cualquier función matemática, estas funciones matemáticas, que son los orbitales atómicos, toman valores positivos y negativos. Para que lo entendamos, hagamos la analogía con las funciones simples de la matemática elemental que todos conocemos, en la que las funciones matemáticas pueden tomar valores positivos y negativos, de tal manera que, por ejemplo, la variable x de una función matemática cualquiera tiene valores positivos de 0 hacia arriba y valores negativos de 0 hacia abajo. Lo mismo en la variable y de cualquier función matemática simple, los valores toman signos positivos de 0 hacia arriba y signos negativos de 0 hacia abajo. Las funciones matemáticas del tema de hoy, que son los orbitales atómicos, obviamente son funciones muchísimo más complejas y esas son gráficas en las 3 dimensiones. Por lo tanto, estas funciones matemáticas, en el caso de las funciones matemáticas 1S, como son funciones esferoidales, esferas en las 3 dimensiones, la función matemática tiene valores positivos a lo largo de toda la función matemática. Mientras los orbitales, las funciones matemáticas u orbitales 2P, toman valores positivos en uno de los lóbulos y valores negativos en el otro lóbulo. En álgebra elemental, por ejemplo, una función matemática cuyos valores siempre toman valores positivos es la función y igual a x cuadrado. Simplemente esto es una analogía de la matemática simple para que más o menos entendamos una función matemática 1S con signo positivo en toda la región esférica, ¿qué significado tiene? La energía que se le calcula a los electrones es en función de qué tan lejos o qué tan cerca, mejor dicho, de qué ubicación puede tener probabilísticamente el electrón con respecto al núcleo. Entonces, en estas funciones matemáticas presuponemos que el núcleo está en todo el punto central de la función matemática. Es importante recalcar que los signos positivos y negativos no tienen absolutamente nada que ver con cargas eléctricas, ese no es el significado. En orbitales atómicos, como estamos hablando de funciones matemáticas, los signos positivos y negativos significan es el signo que toma la función según la región del espacio. La teoría de la mecánica ondulatoria está ya muy próxima a cumplir sus primeros 100 años de formulada. Es una teoría supremamente robusta, supremamente aceptada por la alta profundidad y gran cantidad de ejercicio matemático que hay alrededor de ella, y los orbitales atómicos son parte de las herramientas matemáticas para ese soporte, y soportada adicionalmente con importantes evidencias experimentales directas o indirectas. En los términos de la teoría de la mecánica ondulatoria, el electrón, los electrones, son un fenómeno dual que tiene naturaleza de materia, pero que también tiene naturaleza de onda. Entonces, por ese motivo, por esa naturaleza ondulatoria del electrón, no es posible especificar puntos con certeza donde uno pueda pensar que se encuentre repentinamente el electrón. Ahí es que pensar en una nube. Entonces, de aquí en adelante, cada que nos refiramos en química orgánica a un electrón o a electrones en una molécula, siempre tenemos que hablar de la nube electrónica. Les decía al principio que en el segundo nivel cuántico de cálculo para el electrón podemos utilizar 3 tipos de funciones matemáticas. La función matemática U orbital 2S y 3 funciones matemáticas
llamadas 2p. Esas funciones matemáticas que tienen esta forma matemática las podemos entonces ubicar en el eje cartesiano, de tal manera que la función matemática px simplemente la dibujamos sobre el eje x, entonces esta sería la región positiva y esta sería la región negativa. En el caso del orbital atómico o función matemática 2py, entonces dibujaríamos esa función matemática sobre el eje y, de tal manera que esta sería la región positiva de la función matemática y esta sería la región negativa de la función matemática. Y finalmente el orbital 2pz lo podríamos dibujar sobre el eje z, de tal manera que esta sería la región positiva de la función matemática y esta sería la región negativa de la función matemática. Si juntamos las tres funciones matemáticas del segundo nivel cuántico en un solo eje cartesiano, entonces tendríamos la función matemática S y las tres funciones matemáticas P. Les decía del principio además que estas funciones matemáticas son las que usa el computador para hacer cálculos de energía a cada uno de los electrones de los átomos de un elemento. Por consiguiente, con el orbital 1s, un electrón al que se le haga el cálculo de energía con este orbital va a resultar en una energía negativa de bastante magnitud, es decir, muy baja energía. En el mundo atómico, cuando los electrones están fuertemente atraídos mutuamente con núcleos atómicos con carga positiva, las energías de los electrones son negativas. Y en consecuencia, entre más magnitud negativa, quiere decir que el electrón tiene menos energía, en otras palabras, es un electrón más estable. Entonces los electrones a los que se les calcula energía con orbitales 1s son electrones que terminan con energías de muy alta magnitud negativa, o sea, electrones muy estables dentro del átomo. Los electrones a los que se les calcula energía con funciones matemáticas de los niveles cuánticos externos dan energías más altas, o sea, energías con signos negativos de magnitudes más pequeñas, y estamos hablando de electrones menos estables. Por consiguiente, la tendencia en los átomos es que los electrones de más afuera son los primeros que salen cuando de formar iones en los átomos se trata. Y respecto a la pregunta de para qué sirve el concepto matemático de orbitales, trátense de orbitales atómicos u orbitales moleculares, este concepto matemático ya a lo largo de este video lo mencioné en repetidas oportunidades, sirve para que por algoritmos computacionales, por software especializado, se le pueda calcular la energía a cada uno de los electrones de un átomo o una molécula. De tal manera que cuando se utiliza una función matemática 1s, el resultado es un valor de energía, un cálculo computacional. Cuando utilicemos un orbital 2s, el resultado es otro valor de energía distinto al valor de energía que se calcula con el orbital 1s y así sucesivamente. A medida que se aumenta el nivel cuántico para los cálculos, los orbitales de esta naturaleza van a dar valores de energía más altas. Debo aclarar que en el mundo atómico y molecular las energías son negativas. Por consiguiente, estos son valores negativos de alta magnitud, léase menor energía, léase más estabilidad de los electrones, de tal manera que son los electrones de más afuera en el átomo los que definen las propiedades químicas. Entonces, dependiendo de los electrones que tengan los niveles más externos, los átomos definen qué propiedades de combinación, qué tipos de compuestos deben formar, y por eso esos electrones más externos se llaman electrones de valencia. Espero entonces que les quede claro que los orbitales atómicos
son funciones matemáticas complejas formuladas como parte de la teoría de la mecánica ondulatoria. ¿Para qué sirve este concepto matemático? El orbital, sea atómico o sea molecular, como concepto matemático, sirve para calcular energía de los electrones, para cálculos computacionales. Cada orbital que el computador use para calcular energía conduce a un valor teórico distinto. Entonces el computador calcula energía usando esta función matemática, le da un valor. Calcula energía utilizando función matemática 2S, le da otro valor. Calcula energía usando función matemática 2px, le da otro valor distinto a los dos anteriores. Algo muy importante, la energía que calcula el computador utilizando cualquiera de estas tres funciones matemáticas 2p conduce al mismo valor. Ellas tres entre sí son funciones matemáticas distintas, pero conducen computacionalmente al mismo valor de energía. O sea que son funciones matemáticas con el mismo nivel energético.